verdad, poniendo las palabras en su boca, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, así. Aleluya. Vamos a con nuestra mano en el nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios. Amado Padre todo bendito, ponemos en tus manos en momentos en que ella traerá, Señor, la palabra, Señor, la predicación en esta noche, Señor. Padre, y ponemos sus manos, Señor, la cubrimos con tu sangre poderosa, con tu sangre bendita, mi Señor, la cubrimos, Señor, su garganta, todo su cuerpo, todo su corazón, su mente, Señor. Sea usted ministrando, Padre amado, por medio de su vida, a su familia, Señor, con tu sangre bendita y preciosa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, así sea, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Nuestra oración con la poderosa de nuestro Señor Jesucristo, así es, así será. Amén, gloria a Dios. Le damos la bienvenida, hermanita Angélica, este lugar, hermanita, que sea verdad, la presencia divina de nuestro Señor, usándola y dirigiendo en esta noche. Dios le bendiga y la fortalezca, amada hermana. Amén, amén. Amén, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le damos por una noche más, ¿verdad? Que nos está permitiendo estar aquí todos unidos, escuchando, ¿verdad? La palabra de Dios, escuchando las alabanzas, dándole gloria a Dios, una vigilia más que el Señor nos ha permitido, para gloria y honra de su nombre. Estamos aquí. Gracias, hermanita, por orar, que el Señor le bendiga, y a todos mis hermanitos en esta noche, ¿verdad? Nos bendiga con su palabra, ¿verdad? Ungiéndonos, ¿verdad? En estas vigilias, llenándonos de su presencia. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Bueno, voy a continuar, hermanitos, con la parte, ¿verdad? Porque ya había la última vez que prediqué, estábamos viendo la parte de Ruth y Noemí en la Biblia, ¿verdad? Y les había comentado que quería también tocar la parte donde habla de Ana, ¿verdad? Y cómo consagró a su hijo Samuel desde su nacimiento, ¿verdad? Y bueno, vemos que realmente hay muchas personas, ¿verdad? Personajes bíblicos, como les decía en la enseñanza anterior, ¿verdad? Que han sufrido, que han tenido muchas pruebas muy difíciles, muchas situaciones muy tremendas en su vida. Y estábamos en la parte de la amargura, ¿verdad? Cuando hablábamos de Ruth y Noemí, como también Noemí pasó momentos muy difíciles, ¿verdad? Cuando perdió a su esposo y a sus hijos, y cómo ella pidió, ¿verdad? Que la llamaran Mara, porque dijo que tenía mucha amargura, ¿verdad? Por haber perdido a sus seres queridos. Pero vimos también cómo el Señor la redimió, ¿verdad? Y fue una
una enseñanza que a mí me llenó demasiado, ¿verdad? Que igual ya la hemos estudiado, pero siempre hay como que momentos, tiempos en el que quizás no nos damos cuenta, ¿verdad? De algunas palabras o en la escritura no vamos tan profundo, como le llaman la palabra rema, ¿verdad? Que es cuando nos toca a nosotros. Y muy linda esta parte de Ruth y Ana, de Ruth y Noemí. Y hoy quería seguir estudiando, ¿verdad? La parte donde habla de Ana, que ella también pasó por un proceso muy tremendo, muy difícil, y vamos a estar estudiando esta parte de Ana que está en Samuel. Es primera de Samuel, para que si gustan ir leyéndolo en la Biblia, ¿verdad? Acompañándonos en la lectura, gloria a Dios, y si no, pues lo voy a estar leyendo yo también. Gloria al Señor. Y sobre todo, bueno, aquí esta iglesia, ¿verdad? Como ustedes saben, ya todos aquí tenemos, yo creo que bastantito tiempo. Sabemos que gracias a Dios, ¿verdad? Es una iglesia donde estudiamos la palabra completa, donde también hay liberación, ¿verdad? Mucha sanidad, liberación constantemente, pero hay iglesias que no, ¿verdad? Que desafortunadamente están un poquito deficientes, sobre todo, ¿verdad? En la parte de sanidad y liberación. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno como que saber qué podemos hacer en estas situaciones, ¿verdad? ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué está escrito aquí en la palabra? Y hay hermanos, hermanas, ¿verdad? Que predican también la palabra completa, tienen mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Y hay cosas que podemos nosotros usar, ¿verdad? De emplear las armas de guerra para que podamos ser limpios de toda contaminación, ¿verdad? En este caso de la amargura. Entonces, bueno, aquí sí recibimos, ¿verdad? Sanidad y liberación, pero como les digo, hay iglesias que no saben, que no, nadie les hace, ¿verdad? Sanidad, liberación. Entonces, quizá esta parte, ¿verdad? Les ayude, nos ayude a todos, ¿verdad? De estos pasos que tenía en mi corazón dar. Hay una hermanita, ¿verdad? Que predicó, yo escuché una predica de una hermanita que me gustó mucho, que hablaba de este tema. Y yo anoté algunos puntitos que ella dijo, junto con otros me di la tarea, ¿verdad? De que he escuchado algunas enseñanzas o prédicas o algunos han sido testimonios, ¿verdad? Y de ahí tomé algunas cosas, otras cosas que venían a mi mente, ¿verdad? Y eso es lo que quisiera dar el día de hoy con la ayuda del Señor. Para que nos ayude a todos, ¿verdad? A ser sanos, porque hay heridas, ¿verdad? Que no son físicas, ¿verdad? Las heridas físicas, bueno, quizá duren un poquito de tiempo, pero las heridas emocionales, ¿verdad? Esas son completamente diferentes, pero el Señor también las sana, las restaura. Gloria a Dios, ¿verdad? Tenemos un Dios de poder. Y Él dice que sanará nuestras heridas, ¿verdad? Las heridas del corazón, que se está refiriendo a las heridas internas, ¿verdad? A las heridas que se producen internamente, no externamente, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor. Y vamos a comenzar aquí entonces en primera de, sí, primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1, voy a ir leyendo. Para gloria del Señor, y siempre leemos la palabra, ¿verdad? Honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice la palabra: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Amén. Elcana, ¿verdad? Y aquí tenía busqué por aquí una imagen de lo que significa, porque así también aprendemos mucho, ¿verdad? Cuando estudiamos la palabra, pero estamos también revisando los significados y demás, pues todo tiene siempre, ¿verdad? Un trasfondo, un significado en las palabras de los nombres y demás. Entonces, gloria a Dios. Y voy a poner aquí la voy a enviar allá Pan de Vida, ¿verdad? ¿Qué significa Elcana? Y Elcana significa Dios ha adquirido o Dios ha creado. Dios ha redimido, ¿verdad? También nos suena parecido a lo que ya habíamos estudiado antes, ¿verdad? En el caso de Ruth y Ana, Dios ha redimido. Y bueno, gloria a Dios, ese es el significado, ¿verdad? Y dice en el versículo 2, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Amén, ella no podía, ¿verdad?, concebir. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová.
Amén. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba su parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había permitido, ¿verdad?, concebir o tener hijos. Entonces, bueno, vemos que realmente el Cana tuvo otra mujer, ¿verdad?, a Penina, para que le diera descendencia, ¿verdad? Pero a la que amaba era Ana. Por eso dice que le daba, ¿verdad?, una parte que era escogida, era seleccionada, era una parte especial, porque a ella la amaba. Aunque Jehová no le había concedido el tener hijos, el corazón del Cana estaba con Ana, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Ana se afligía, ¿verdad? Porque, como dice aquí, que cada año, ¿verdad?, ellos subían con todos sus hijos a los sacrificios, pues ella recordaba, ¿verdad? Y yo creo que no solamente cada año, sino que diario, ¿verdad? Porque vemos que Ana no tenía hijos y me imagino, ¿verdad? Que como vivía con ella, dice que tenía ella estas dos esposas, ha de haber sido tremendo, ¿verdad? Para Ana, si nos imaginamos el compartir el esposo con otra persona, pues no es fácil, ¿verdad? Y peor que era en la misma casa, ¿verdad? Porque ella vivía, las dos vivían ahí con el Cana. Entonces también, pues vemos que Penina con hijos, el escuchar, ¿verdad?, el ruido de los niños, los gritos, el jugar de los niños y todo, me imagino que la traía gran aflicción a Ana, ¿verdad? No solo cada año, sino que era una batalla diaria que ella tenía, ¿verdad?, en su interior, porque ella deseaba y anhelaba tener hijos. Y además que en la época, ¿verdad?, que está sucediendo esto que estamos leyendo, pues era como que siempre se había visto que era una bendición, ¿verdad? De hecho, yo creo que en la actualidad todavía lo vemos así, como que el tener hijos es una bendición. Hay muchas personas, ¿verdad?, que desean tener hijos, que anhelan tener hijos y que pagan cantidades grandes, ¿verdad? Porque ya en esta actualidad hay muchos métodos, ¿verdad?, que la ciencia ha inventado y muchos han querido pagar y hasta pues mucho dinero, ¿verdad? Aquí en México 100,000 pesos, 120,000 pesos, creo que es el coste más o menos de esos tipos de programas o como le podemos decir, sí, de tratamientos, ¿verdad? Para tener hijos. Entonces es muy costoso y mucha gente que anhela, ¿verdad?, tener un hijo y todo, y es bien difícil y bien complicado, ¿verdad? Aún con esos tratamientos no es 100% seguro, ¿verdad? Entonces es una bendición, pero en ese tiempo también lo veían igualmente, ¿verdad?, que es una bendición, era una bendición de Dios el tener hijos, y se sentía Ana, me imagino, súper mal, ¿verdad? Muy mal de que ella no podía tener. Entonces es tremendo imaginarnos, ¿verdad? Porque aquí pues no nos dice todo, ¿verdad? No dice todo lo que ella sufría, lo que ella padecía, pero nos podemos imaginar que no es fácil vivir con otra mujer ahí junto con tu esposo, ¿verdad? Compartir a tu esposo y tú anhelar un hijo y ver cómo la otra persona, ¿verdad?, tiene hijos ahí y tú viéndolo todo, ¿verdad? Entonces qué tremendo la situación de Ana, muy difícil, muy complicada. Y vamos a seguir leyendo en el versículo 6, ¿verdad?, que dice, y su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces también vemos que Penina pues era pues, una mujer tremenda, ¿verdad?, porque le irritaba, le enojaba, y yo creo que le recordaba continuamente, ¿verdad?, que ella tenía hijos, que realmente Ana le faltaba, ¿verdad? Le faltaba esa bendición, y pues dice que la enojaba, ¿verdad? Que le irritaba y que ella se entristecía porque le recordaba mucho eso, ¿verdad? Hay muchas mujeres que son así, ¿verdad? Que tratan como como aquí en México hay un dicho, ¿verdad?, que dicen que son como cuchillitos de palo, que están como que molestando, y pues esa era como que también su batalla, ¿verdad?, con ella, de que le irritaba cada rato. Entonces, bueno, ya era bastante lo que ella traía en su corazón, ¿verdad?, como para que todavía Penina la hiciera sentir mal. Nos dice en el 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Llegaba al extremo, ¿verdad?, de que ella estaba ya tal vez tan entristecida, ¿verdad?, tan debilitada, que dice que ya lloraba, era su forma de sacar, ¿verdad?, todo eso que sentía en su corazón, y llegaba al extremo de que no comía, no quería comer. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?
¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, pues él le decía así, ¿verdad? A Ana. Él, quizá el Cana no entendía el, el dolor tan grande que tenía Ana, ¿verdad? Yo creo que nosotras las que somos mujeres como mujeres sabemos, ¿verdad? Que es una bendición tener hijos. No digo que los hombres no lo sean, ¿verdad? Que como papás también ellos también son bendecidos, pero yo creo que es un anhelo más grande de una mujer, ¿verdad? El tener un hijo que quizás el Cana, aunque él también ya había saciado, ¿verdad? Con su otra mujer, ¿verdad? Ese anhelo, ese deseo, porque pues al menos él era papá de sus hijos, ¿verdad? Pero en el caso de Ana no. Entonces, bueno, ella anhelaba, ¿verdad? Tener un hijo y pues siempre, como es bien sabido, ¿verdad? La mujer es la que tiene en el vientre el bebé, entonces pues es una conexión muy, muy íntima, ¿verdad? Con el bebé. Y entonces pues ella quería, ¿verdad? Y le decía el Cana que si no era mejor él que 10 hijos, pero bueno, claramente que Ana, pues ella anhelaba mucho esto de tener hijos, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos que este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde no hay esterilidad, ¿verdad? Diana lo deseaba mucho, pues no hay manera más que solamente pidiéndole al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios, y nos dice en el versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces vemos, ¿verdad? Que son muchos personajes bíblicos que también padecieron de amargura, porque dice que ella con amargura de alma oró a Jehová, ¿verdad? Ya estaba muy afligida, era mucha tristeza. Yo encontré por aquí, que lo quiero enviar, ¿verdad? También cómo describen la amargura, y yo creo que esto es lo que sentía Ana también, ¿verdad? Y dice que la amargura es el resultado de albergar mucho dolor, que eso es lo que yo creo que le estaba pasando a Ana, mucho dolor que estaba albergando en su corazón por todas las situaciones que ya leímos, ¿verdad? Porque pues ella lo anhelaba, quería tener hijos, ¿verdad? Y como también su rival, Penina, que le irritaba, que le enojaba, que le estaba recordando siempre. Y no era fácil, ¿verdad? Lo que estaba viviendo, solamente alguien que viva en esas circunstancias, en esa situación, pues completamente lo podría como que entender, ¿verdad? Nosotros sí podemos entender parte de lo que ella estaba viviendo, pero quizás no con la magnitud que ella lo estaba viviendo, ¿verdad? Entonces dice que lloró con amargura, que era una amargura, ¿verdad? De alma que ella tenía. Y cuando yo encontré esta definición que pone aquí, yo creo que es lo que más lo puede, lo podemos como que entender así, ¿verdad? Que es el resultado de guardar tanto dolor. Y bueno, pues ella oró a Jehová, ¿verdad? Y dice que lloró abundantemente. El llorar nos ayuda, ¿verdad? A sacar todas estas amarguras, este dolor. Es una forma de sanidad cuando lloramos a Dios y sobre todo cuando le oramos al Señor, ¿verdad? Porque pedirle a Dios, hay que derramarle nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Porque muchos a lo mejor quizá vayamos, o cuando estamos en el mundo lo hacíamos más, ¿verdad? Que vamos a quizá con nuestro papá, nuestra mamá, un amigo, una amiga, que él me va a entender, él me va, pero pues realmente ellos sí podemos derramar o contarles, ¿verdad? Pero ellos no nos pueden ayudar. El único que nos puede ayudar es Dios, ¿verdad? Y Dios quiere que vayamos a Él, Dios quiere que derramemos nuestro corazón delante de Él, ¿verdad? Si le vamos a pedir justicia, igual, ¿verdad? Que se la pidamos a Él porque Él dice que nos hará justicia prontamente, ¿verdad? A todos sus justos. Entonces, cuando tenemos alguna aflicción, alguna situación difícil, Él quiere que vayamos a Él, ¿verdad? Que le expongamos a Él todas las situaciones que estamos viviendo, aunque ni es necesario, ¿verdad? Porque ya el Señor lo conoce, el Señor nos está viendo, el Señor está con nosotros, vive con nosotros, Él sabe nuestro dolor, es el único que nos puede entender a qué nivel, ¿verdad? Porque por más de que le digamos a alguien, mira esta situación y todo, no nos va a entender al nivel que Dios nos comprende y nos entiende, porque Él sabe, ¿verdad? Exactamente lo que estamos pasando y Él nos ve día con día. Todo lo que igual a veces no le contamos a nadie, Él lo está viendo, ¿verdad? Él sabe el trasfondo y sabe mucho más de lo que, a veces de lo que nosotros, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos o creemos, ¿verdad? Nos conoce mucho, muchísimo más, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Y nos dice en el 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres
a tu siervo un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que Ana hizo este voto ya con todo su sentir, ¿verdad? Descargó quizá todo lo que había albergado de dolor en esa oración que hizo a Jehová, ¿verdad? Y como dice que lloró abundantemente, ahí se descargó, ¿verdad? Muchos dicen que no llores o algo así, les dicen a veces a la gente, ¿verdad? No, no llores, como queriéndolos consolar, pero yo creo que es bueno llorar porque ahí sacas todo, ¿verdad? Todo lo que tú sientes y como que hay un alivio. Yo creo que todo lo hemos sentido, ¿verdad? Como que lloramos, sentimos alivio y como les decía, mucho más cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, ¿verdad? Como que sentimos cierta paz cuando decimos, Señor, mira mi aflicción, mira esto. Aunque ya el Señor lo sepa, a Él le gusta que vayamos a Él, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Dice que hizo un voto y gloria al Señor, ¿verdad? Que se lo iba a entregar y también le dijo que si le diera un hijo varón, porque hasta le especificó, ¿verdad? Que fuera varón, ella lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida. Gloria a Dios, y en el 12 nos dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se escuchaba, no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Bueno, y vemos aquí, ¿verdad? Que Ana que hablaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, hay muchos tipos de oración, ¿verdad? Que podemos ver. He escuchado, ¿verdad? Algunas veces que dicen que no es bueno orar acostado, que no es bueno orar quizá de pie o sentados. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? En este versículo que Ana hablando en su corazón y solamente se movían sus labios, o sea que ni siquiera era con voz audible. Todos sabemos que la oración es mejor, ¿verdad? Con voz audible, pero a veces no es necesario, ¿verdad? Como estamos viendo aquí, porque ella hablaba en su corazón. El Señor sabe nuestros pensamientos, el Señor conoce todo nuestro interior, ¿verdad? Y ella ni siquiera pronunciaba palabras, sino que en su corazón hablaba con Dios y solamente se veía que movía sus labios, pero no se escuchaba y su voz no se oía, dice la palabra, y Elí la tuvo por ebria. Pero vemos, ¿verdad?, que Dios escucha todo tipo de oración, y imagínense, hermanos, que los que están en cama postrados, hay mucha gente que hace la oración de fe en su cama, ¿verdad? Ya postrados, ya quizás le quedan minutos o días de vida, ¿verdad? Y hacen una oración acostado. Entonces, todo depende, ¿verdad? ¿Cómo Dios no va a tomar en cuenta una oración así? Si es de todo tu corazón, Dios la va a escuchar, ¿verdad? Parados como sea, nosotros podemos orar, ¿verdad? Claro que es mejor, ¿verdad? Con toda reverencia, y si podemos hincarnos, gloria a Dios, pero si hay alguien enfermo, ¿verdad? Que no puede doblar sus rodillas, Dios va a escuchar una oración como sea, pero que sea de todo nuestro corazón, ¿verdad? De todo nuestro ser, con toda sinceridad. Dios nos oye, aún en los pensamientos el Señor los conoce, ¿verdad? Y hay gente que quizá está entubada, no puede hablar, pero yo he escuchado testimonios, ¿verdad? Que están entubados, ya no tienen voz, pero les hablas y ellos lloran, entonces están escuchando. Y muchos se han salvado porque hacen esa oración de fe en su interior, en su corazón, como lo hizo Ana. Quizá ni siquiera salió ninguna palabra, pero si Dios sabe, ¿verdad?, que lo hizo de todo su corazón y en su mente hizo la oración de fe y lo recibió, ¿por qué no va a estar en el cielo, verdad? Yo creo que sí, Dios lo salva, porque aquí nos está dando el ejemplo, ¿verdad?, que Ana escuchó Dios su oración y ni siquiera habló, lo dijo en su corazón, no se escuchó voz. Y damos gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor, eso es lo que quiere, ¿verdad? Un corazón contrito, un corazón humillado, que tú le hagas una oración de todo tu corazón y Él la va a escuchar, ¿verdad? Y entonces, bueno, vimos que Elí la tuvo por ebria, y nos dice en el 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, bueno, vemos que desafortunadamente hasta este punto, ¿verdad? Siendo Elí un sacerdote, pues no la apoyó, ¿verdad? No la ayudó. Y hay veces que, como les decía, ¿verdad? En las iglesias a veces el pastor,
no hace sanidad, no hace liberación, no están ayudando a las ovejas a sanar su corazón, a orar por ellas. Hay muchas perniquebradas y muchas veces estamos esperando quizá el apoyo, ¿verdad?, de alguien, del pastor, principalmente, ¿verdad?, porque él es el encargado de las ovejas, ¿verdad?, el que tiene que estar al pendiente, y a veces no recibimos de ellos, ¿verdad? Al contrario, aquí en lugar de que yo creo que ya como sabemos, ¿verdad?, esta parte de Elí en este tiempo, ya Elí ya no estaba estaba ciego espiritualmente, ¿verdad? Ya no estaba bien delante del Señor. Entonces vemos que ni siquiera se dio cuenta de que Ana estaba orando, sino que pensó que estaba ebria. Entonces, mucho menos le iba a ayudar, ¿verdad? No se daba cuenta de la situación de Ana. Entonces vemos que le dice que estaba ebria y no, ¿verdad? Ni siquiera. Y bueno, Ana contesta, ¿verdad? Que no la tuviera por impía, porque por la magnitud de sus congojas y su aflicción, había hablado, ¿verdad? Y había orado a Dios. Entonces vemos que sí, vuelve a repetir que estaba muy acongojada, con mucha aflicción de espíritu, ¿verdad? Y, y bueno, entonces Eli pues no se da cuenta, ¿verdad? Y pues ella le tiene que decir, ¿verdad?, que no es así, que es por la aflicción de su corazón. Y en el 17 dice, y Eli respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Entonces ya después él reconoce, ¿verdad?, y ve que realmente Ana pues no era mujer impía, ¿verdad?, que no estaba tomando, ni mucho menos, sino que en realidad pues estaba afligida de espíritu, ¿verdad? Y le dice que Jehová, que Dios de Israel le otorgue la petición que le ha hecho. Y así fue, ¿verdad? Vemos más adelante que así fue, gloria a Dios. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces también aquí vemos, ¿verdad?, que cuando ella derramó su corazón delante de Dios, yo creo que en esa oración ella sintió algo, ¿verdad? Ella sabía que Dios le iba a responder, que Dios le iba a dar el anhelo de su corazón, porque se ve en en este versículo, ¿verdad?, cuando ella dice que caminó y comió, habíamos leído que dejaba de comer, ¿verdad?, que ella estaba tan amargada, ¿verdad?, tan triste, tan entristecida, que no comía. Pero después de que derramó su corazón delante de Dios y que hizo esa oración poderosa, ¿verdad?, dice que caminó y comió y no estuvo más triste, también esa tristeza se fue. Entonces eso nos habla de la fe de Ana, ¿verdad? Cuando tenemos fe y tenemos certeza de lo que no se ve, pero sabemos que va a pasar, entonces nuestras actitudes cambian, ¿verdad? Y tiene que estar, ¿cómo se puede decir? Tenemos que ser coherentes cuando decimos tenemos fe y estamos seguros de que va a acontecer, entonces tú actúas de acuerdo a esa fe, ¿verdad? Y entonces ella dice que comió y que ella no estuvo más triste. Entonces vemos que la fe de ella fue grande, que ella sí creyó en esa oración que hizo y que Dios le iba a responder, ¿verdad? Porque se ven las acciones, ¿verdad? No podemos decir que tenemos fe y pues ir contrario a lo que nosotros creemos que va a pasar, ¿verdad? Tenemos que actuar. Quizás si Dios nos dice, tú vas a tener un bebé, ¿verdad? Nos da una palabra, sea en un sueño, en una visión o por un hermanito, como sea, ¿verdad? Por algún profeta, como sea, Dios nos da la palabra y lo creemos, empezamos a comprar cosas de bebé, ¿verdad? Decimos, bueno, voy a tener un bebé, me compro una cuna, compro ropita de bebé, pero si tú no creíste esa palabra, si tú no tienes fe, no vas a hacer nada, no vas a actuar. Entonces, eso es la fe, ¿verdad? La certeza de que fue hecho y así será, y tú actúas de acuerdo a esa fe. Entonces, eso fue lo que le pasó a Ana, ¿verdad? Porque ella comió y ya no estuvo más triste, dice la palabra, ella creyó y tuvo fe y su fe fue activa, gloria a Dios, ¿verdad? Y nos dice en el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Gloria a Dios. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, Samuel, porque dije qué significa Samuel, y es lo que dice ahí, ¿verdad? Voy a mandarlo aquí. Samuel es un nombre hebreo que significa, lo voy a mandar a Pan de Vida. Dios ha escuchado por Dios, ¿verdad? U oído por Dios. Entonces Dios escuchó y es como les decía, hermanitos, como Dios escuchó sin que ella haya hablado, ¿verdad? Porque no se escuchaba su voz, pero Dios la oye porque en su corazón
hizo una oración con todo su corazón y derramó su alma y no dijo palabra alguna y Dios lo oyó, ¿verdad? Entonces dice, Dios ha escuchado, Él escucha esas oraciones que hacemos, hermanitos, con todo nuestro corazón y derramando nuestro espíritu, nuestra alma delante de Él. Él oyó, ¿verdad? Eso significa el nombre de Samuel, como dice aquí, por cuanto lo pedía Jehová y Dios lo escuchó, ¿verdad? Dice, lo dio, gloria a Dios, aleluya. Entonces, bueno, vemos que le dio el anhelo de su corazón, ¿verdad? En esa oración, gloria al Señor. En el 21 nos dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede ahí para siempre, porque eso fue lo que le hizo el voto al Señor, ¿verdad? Que ella lo iba a entregar todos los días de su vida. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron al niño Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Aleluya. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Gloria a Dios, y vemos que bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Que sí se le dio el Señor, ¿verdad? Los anhelos y deseos de su corazón, y vemos, ¿verdad? Que Samuel pues fue un personaje muy importante, no le dio solamente un hijo, sino que le dio se me fue la palabra de lo que era Samuel, pero era un juez, pero también un profeta. No fue cualquier persona, ¿verdad?, que nació, sino que eso fue un pedido especial de Ana para el Señor, y vemos que fue un personaje muy importante, ¿verdad? Muy importante tanto para el pueblo de Israel como nosotros ahorita, ¿verdad? En la Biblia, cuando lo estudiamos, vemos que Samuel fue un profeta dedicado al Señor, ¿verdad? Y también fue juez de Israel. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Él fue de veras que de gran bendición para el pueblo. Y cuántas veces oró, intercedía, ¿verdad? Porque también fue un intercesor muy poderoso Samuel, y ganaban la guerra, ¿verdad? Por sus intercesiones, por la intercesión de Samuel, ganó varias veces la guerra, ¿verdad? El ejército de Israel. Entonces vemos que fue una bendición grandísima, ¿verdad? Que le dio el Señor, y ella cumplió también su voto, ¿verdad? Sabemos que lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Que no debemos de hacer votos o menos juramentos, te juro, Señor, que voy a hacer esto, porque pues somos débiles, ¿verdad? Y todos le fallamos a Dios. No es bueno que lo hagamos, ¿verdad? Es mejor que quizá le digamos, Señor, yo quisiera hacer esto para ti, ¿verdad? Pero yo no sé si lo pueda cumplir. No te lo juro ni te lo prometo, pero voy a intentar hacer esto, ¿verdad? Para gloria de tu nombre. Pero bueno, aquí pues Ana, si hizo un voto, lo tenía que cumplir, ¿verdad? Y vemos que pues también era una mujer fuerte, una mujer de fe. Tampoco fue fácil, me imagino, ¿verdad? El tener un hijo y después entregarlo, porque Samuel se quedó, ¿verdad? Él se tuvo que quedar con Elí, lo tuvo que dejar ahí, ¿verdad? Para que sirviera en el templo, porque lo dedicó completamente al Señor. Entonces, tanto tiempo, tanto que le oró al Señor, tanto tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Que cuando tuvo a Samuel, lo tuvo que entregar. Entonces, tampoco, aquí no dice todo eso, ¿verdad? Pero no ha de haber sido fácil para ella, ¿verdad? Para Ana, el tener un hijo y después entregarlo en las manos de Dios, y dejarlo, ¿verdad? Dejarlo en el templo, porque lo tuvo que dejar ahí, ya se tuvo que regresar a casa, ¿verdad? Pero era una mujer fuerte, era una mujer de fe, ¿verdad? Y bueno, gloria a Dios que el Señor la fortaleció para que ella pudiera superarlo. Pero vemos también, ¿verdad?, que después Dios le concede más hijos. Entonces ella no estaba sola, tenía a su esposo que lo amaba, y Dios le concedió no solamente a Samuel, pero con sus hijos se consoló, ¿verdad? Y gloria a Dios, le damos muchas gracias al Señor por todas sus obras. Él es bueno y para siempre su misericordia, y Él no va a despreciar un corazón contrito y humillado, como lo dice la palabra, ¿verdad? Todos los que se han humillado, todos los ejemplos que hay en la palabra, que la otra vez me sorprendía, ¿verdad? Cuando estábamos hablando también del peor rey de Israel, que era, ahorita se me fue el nombre de él, que él también, ¿verdad? Él se humilló delante del Señor cuando le dieron una profecía muy tremenda,
se humilló y se puso cilicio, ¿verdad? Y oró a Dios, le pidió perdón y cómo Dios escuchó también, ¿verdad? Su oración. Es que cuando de veras que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que cuando te humillas, cuando derramas tu corazón, cuando de veras lo buscas, ¿verdad? Aunque sea para arrepentirte, para pedirle perdón, Él escucha esas oraciones, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que su misericordia es nueva cada día, que Él es bueno, que es misericordioso a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Y luego viene el cántico de Ana, que lo voy a leer también, y nos dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Amén. Hay muchas partes de la Biblia, ¿verdad?, donde nos dice que Él nos adereza mesa en presencia de nuestros angustiadores, que fue lo que hizo aquí el Señor con Ana, ¿verdad? Porque su enemiga o la que la afligía, que era Penina, ¿verdad? Fue avergonzada, ¿verdad? Porque ella pues se burlaba, ¿verdad?, de Ana, de que no tenía hijos. Y pues acá, ¿verdad?, vemos que no solo le dio a Samuel, sino que le dio varios hijos. Entonces su boca se ensanchó sobre sus enemigos. Gloria a Dios, por cuanto me alegré en tu salvación, y no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Solamente Él nos pudo ayudar, y Ana hizo lo que tenía que hacer y lo mejor, ¿verdad? Y era Dios quien era el único que le podía responder, ¿verdad? No multipliques palabras de grandeza y altanería. Caen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder, perdón. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Fueron 7 hijos que le concedió el Señor, ¿verdad? Y la que tenía a muchos hijos languidece, que era Penina, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué es languidece? Porque la verdad que yo no había escuchado eso, pero es como que pierde su poder, pierde su vigor, pierde como que ya Penina ya no tenía fuerza, ¿verdad? Ánimo ni alegría para estar molestando a Ana, porque ya no tenía ni por qué, ¿verdad? Ella como que me imagino que estaba ahora en el lugar de Ana, ¿verdad? Quizás no con tanta aflicción, pero pues me imagino que no le gustó a Penina, ¿verdad? El ver a Ana y con tantos hijos, aparte de que ella ya tenía el amor de Elcana. Entonces ahí por eso dice, ¿verdad?, que languidece. Perdió fuerza, ¿verdad? Ya no la podía estar molestando como antes, y gozarse en su sufrimiento, porque me imagino que eso es lo que hacía Penina, ¿verdad? Se gozaba, la hacía irritar, la hacía enojar, como nos dice la Escritura. Entonces perdió fuerza, ¿verdad? El enemigo va a perder fuerza siempre que el Señor nos dé la victoria. Quizá por algún tiempo pasemos aflicción, ¿verdad? Porque el Señor lo permite también con un propósito. Todo lo que pasa, como dice la misma palabra, ¿verdad?, en la vida de un cristiano, es para bien, ¿verdad? Nos es para bien. Aún las aflicciones, el Señor las usa, ¿verdad?, para que sea limpiado nuestro corazón, quizá para que aumente nuestra fe, ¿verdad? Porque algo como lo que le pasó a Ana, ya no volvió a ser la misma, ¿verdad? El no poder tener hijos, el que sabía que era imposible, y que luego le dé 7, ¿verdad? Y luego a Samuel, que fue un profeta muy importante, un siervo de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que realmente no hay nada que Dios haga porque nos quiera afligir, ¿verdad? Sino que Él lo permite con un propósito, y después Él se glorifica en ello, ¿verdad? Se glorifica el Señor y también nos da los anhelos de nuestro corazón. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Que nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Entonces en el versículo 6 del capítulo 2 nos sigue diciendo este cántico, ¿verdad? Jehová mata y Él da vida. Amén, aleluya. Él hace descender al Seol y hace subir. Amén. Jehová empobrece y Él es el que enriquece. Él abate y Él enaltece. Amén, gloria a Dios. Sí, lo sabemos, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Él da vida o la quita cuando Él quiere, ¿verdad? De Jehová es la salvación. Dice que Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Si quiere, al que es rico lo empobrece, ¿verdad? Y al que es pobre lo enriquece. Él hace como quiere, porque Él abate y Él enaltece. Entonces, bueno, Ana le había tocado abatimiento, pero ahora la enalteció, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, todo viene de Jehová. ¿Qué quieres decir? Amén. Amén. Y entonces nos dice, Él levanta del polvo al pobre.
Sí, mi amor. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Eh, pues la ocasión anterior, ¿verdad? Estábamos comentando también, por ejemplo, de José, cómo José pasó tantas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Que fue a dar hasta la cárcel, y meditando también en eso, digo, cómo en el mismo día el Señor estaba, minutos antes estaba en la cárcel, y no sé, minutos después ya lo habían puesto como segundo, ¿verdad? Del faraón. Y eso es lo que hace el Señor, hermanos, es tan poderoso, ¿verdad? Que yo digo, ¿cómo puede ser posible que estando en la cárcel y el mismo día ya siendo el gobernador? Entonces, gloria a Dios, Él abate o enaltece, ¿verdad? Él hace como quiere. Igual como a rey que era muy poderoso, ¿cómo se llamaba? No, al que lo, lo mandó como, se hizo como animal y estuvo morando Nabucodonosor, ándale. Sí, también él, ¿verdad? Que él estaba como rey y de repente, pues ya no, ¿verdad? Lo abatió, ya era como si fuera una bestia, dice. Entonces vemos que el Señor hace lo que quiere, ¿verdad? Gloria a Dios, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, gloria a Dios, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Pues sí, nadie, ¿verdad? Delante de Jehová serán quebrantados, perdón, sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Amén. Sí, se tuvo que quedar, ¿verdad? El niñito con Elí. Y bueno, hermanitos, qué tremendo, ¿verdad? Esto que nos dice ese cántico de Ana, es todo verdad, ¿verdad? El Señor es todopoderoso, Él hace como quiere, con quien quiere, a la hora que quiere, porque todo es de Él, ¿verdad? Y Él se glorifica en todas estas situaciones, ¿verdad? Donde nosotros le pedimos a Él algo, derramamos nuestro corazón delante de su presencia, y bueno, gloria al Señor. Lo que sigue, pues, es el pecado de los hijos de Eli, que bueno, pues ya lo sabemos, pero quería tocar sobre todo esta primera parte, ¿verdad? De Ana, de su sufrimiento. No podemos como que igual imaginarnos, ¿verdad? Y nos tardaremos aquí hablando de quizá de todo lo que pasó a Ana, que no fue fácil, ¿verdad? No fue sencillo lo que ella vivió, ¿verdad? Y se resume en muy poquito tiempo quizá, pero vemos que ella pasó tremendas luchas, pruebas, ¿verdad? Muchas veces yo creo que oró al Señor, pero esa ocasión derramó todo su corazón, y vemos que el Señor le respondió, ¿verdad? Y ese mismo Dios lo tenemos hoy nosotros, ¿verdad? Y ¿quién cree que entonces Dios puede sanar también nuestras heridas? El Señor lo puede hacer, ¿verdad? Todos los que hemos creído en Él, que Él sabe nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras aflicciones, si se lo pedimos y si le permitimos, ¿verdad? Porque dice que el que le abramos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Si se lo permitimos, si se lo pedimos, si le decimos, Señor, yo te abro mi corazón, te abro la puerta, ¿verdad? Entra en mí, sana mis heridas, Él lo va a hacer, ¿verdad? Y Él se va a glorificar en ello. Hay muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Que responden a esto. Yo tengo por aquí algunos puntitos que les comentaba al principio, ¿verdad? Que qué podemos hacer y cómo podemos nosotros, ¿verdad? Sanar ese corazón. Y sabemos que todos estamos en las manos del alfarero, ¿verdad? Ninguno estamos exentos de pasar situaciones difíciles, de perder un ser querido, ¿verdad? Como era el caso de Noemí, o de pasar estas situaciones, ¿verdad? Pero el Señor es bueno y misericordioso, y si le oramos, ¿verdad? Si hacemos todos estos pasos que están aquí, podemos nosotros alcanzar también esa sanidad interior, ¿verdad? Que el Señor quiere, porque no solamente es la sanidad física que el Señor nos puede dar, Él también nos da la sanidad interior, esa paz que sobrepasa tu entendimiento, y esa sanidad, esas heridas, que yo creo que todo el pueblo de Dios tenemos eso. Yo empecé a sentir hace tiempecito, ¿verdad? Orar como que sana nuestras heridas, Señor, sana las heridas de tu pueblo, Señor, porque hay mucha gente que está herida, ¿verdad? Y que todavía falta sanar esa parte interior, interna de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, sabemos, ¿verdad? Que
una parte muy importante para sanar es el perdonar, ¿verdad? Eso no hay vuelta de hoja, eso es necesario y sabemos que el Señor dijo, ¿verdad? Que si no perdonamos, tampoco Él nos perdonará, entonces es de vida o muerte, ¿verdad? También tenemos que perdonar las veces que sea necesario, ¿verdad? Y alguna cosa importante es declararlo con nuestra boca. Quizás muchos podemos decir, yo no puedo perdonar, es que es mucho lo que Él me hizo, ¿verdad? Y me hizo esto y me hizo el otro, pero sea lo que sea, el Señor nos ha perdonado y mucho más, ¿verdad? Entonces, empezamos por el querer hacerlo, ¿verdad? El querer perdonar y decirle al Señor, Señor, yo no puedo hacerlo, no puedo yo sola, pero tú sí, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, Señor, y Él lo va a hacer y decirle nosotros, ¿verdad? Yo quiero perdonar, yo quiero, pero solo con tu ayuda lo puedo hacer. Hay que declararlo con la boca a todos los que nos han ofendido, ¿verdad? Y sabemos que viene en la palabra, ¿verdad? Cuando en Mateo 18:21 le dice Pedro al Señor, ¿verdad? Dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dice, hasta 7. Y Jesús le dijo, no, no te digo que 7, sino hasta un 70 veces 7. Entonces el Señor nos dice que hay que perdonar diario, ¿verdad? Los 7 días de la semana, las veces que sea necesario tenemos que perdonar porque no es una opción, ¿verdad? Es algo que el Señor nos pide y nos demanda. Y como les decía, aunque digamos no podemos, le podemos decir al Señor, ¿verdad? Ser sinceros y acercarnos ante su presencia y decirle, Señor, yo no puedo perdonar, pero ayúdame a perdonar. Con tu ayuda, dice la palabra, es todo lo podemos en Cristo que nos da fortaleza, ¿verdad? Entonces sí podemos, pero necesitamos la ayuda del Señor, ¿verdad? También, ¿qué podemos hacer? Pedirle a Dios en oración un corazón dispuesto a amar. Eso yo creo que muchos le hemos pedido al Señor, ¿verdad? Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdame a ver esta persona que me dañó tanto como tú la ves, con ese amor, con esa misericordia. Ayúdame, Señor, porque no está en nosotros tampoco, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos no es fácil. Entonces hay que estarle orando al Señor estas cosas, ¿verdad? Que nos ayude a amar lo que, como Él los ama, ¿verdad? A ver a las personas como Él las ama. Y un versículo por ahí clave, ¿verdad? Que está en el Salmo 51:10, nos dice, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que pedirle continuamente al Señor eso, ¿verdad? Que cree en nosotros un corazón limpio, porque el corazón es engañoso, hermanos, y a veces albergamos ahí cosas que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces creo que esta oración, este tipo de oración, ¿verdad? Que nos ayude a perdonar, que cree en nosotros un corazón limpio, tiene que estar continuo en nuestra boca, ¿verdad? Pedirle al Señor eso y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Otra cosa que podemos hacer, hablar con Dios sinceramente, como aquí lo hizo Ana, ¿verdad? Ella derramó todo su corazón y habló sinceramente delante del Señor. Nos dice la palabra en el Salmo 62:8, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Entonces eso fue lo que hizo Ana, ¿verdad? Derramó su corazón, ni siquiera profirió palabra, todo lo habló en su corazón, pero Dios le escuchó. Entonces eso es lo que también nosotros tenemos que hacer, derramar nuestro corazón delante de Dios, hablar sinceramente. No le podemos mentir a Dios, ¿verdad? No podemos decir, Señor, yo ya lo perdoné, sino decirle, Señor, yo ni siquiera sé, yo lo quiero perdonar, pero tú sabes que quizá no lo he perdonado, tú sabes que me hirió, tú sabes que esto y el otro, lo que le queramos decir al Señor, ¿verdad? Que no puedo perdonar y el Señor nos va a escuchar, ¿verdad? Que derramar delante de Él nuestro corazón. Otra cosa, ¿verdad? Que podemos hacer aquí es declarar versículos de sanidad interior, usar la espada del Espíritu, ¿verdad? Renovar nuestra mente con la palabra, eso ayuda mucho, porque a veces, hermanitos, pensamos que somos nosotros, que tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que estamos pensando en desquitarnos, en hacerle mal a otra persona, pero a veces ni siquiera somos nosotros, es el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que nos trae esos pensamientos de querer venganza, ni siquiera viene de nosotros, pero si nosotros lo albergamos, ¿verdad? Y el diablo te habla y te dice, ay, véngate de él, y hazle esto y hazle el otro, hazle al hielo, como le llaman aquí, que no le hables, ¿verdad? O desquítate, hazle lo mismo, lo que sea que venga a nuestra mente, no lo debemos de recibir, ¿verdad? Cuando identifiquemos, porque
porque sí, yo sí lo he identificado también. A veces no nos damos cuenta en el momento, pero después meditamos, digo, pero pues si yo venganza yo nunca he querido, ¿verdad? Sino igual yo le pido al Señor justicia divina, pero yo no había tenido estos pensamientos de venganza ni nada, y es raro, ¿verdad? Que de repente nos lleguen, pues es el diablo, ¿verdad? Que nos está metiendo ahí siempre pensamientos del mal, entonces debemos de no recibirlo, ¿verdad? Y usar la espada del Espíritu, ¿verdad? Hay muchos versículos ahí que podemos declarar, Efesios 4:31, tengo Colosenses 3:15, Salmo 147:3, y el que escribí que fue el de Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra sana y llega donde el medicamento no, hermanos. Entonces, la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Y no podemos a veces, este tipo de cosas, como les decía, es sanidad interior, ¿verdad? Es heridas en el alma, heridas profundas en el interior, que no podemos, como decía nuestra pastora, ¿verdad? Que tenemos alguna dolencia o algo, pues podemos orar, ¿verdad? Se puede orar por sanidad, sea que sea un dardo por brujería, pues derribamos esa brujería, ¿verdad? O sanidad, ¿verdad? Que el Señor nos sana por sus llagas y podemos quedar sanos, ¿verdad? Alguna herida física que tengamos, pues sabemos que nos podemos poner alcohol, lavarnos la herida, ¿verdad? Dependiendo si es quemadura, si es cortadura, lo que sea, pues hay pomadas y demás. Pero cuando es interna, hermanos, ¿qué podemos hacer? El Señor sana esas heridas. Y una manera no va a ser con medicamento, ¿verdad? Una manera es con la palabra. La palabra nos va a sanar, nos va a traer sanidad interior y declarando también la palabra, ¿verdad? Que es la espada del Espíritu, cuando vengan esos pensamientos, ¿verdad? De querer, no sé, de que queramos venganza, decir, no te recibo, ¿verdad? No recibo esos pensamientos de venganza. El Señor es mi pastor, ¿verdad? O decir, el Señor es justo y de Él es la venganza, dice la palabra, ¿verdad? Y no recibir esos pensamientos. Entonces hay que declarar mucho la palabra de Dios y renovar nuestra mente. Otra cosa que podemos hacer es bendecir a la persona que nos hirió, ¿verdad? Y eso también lo sabemos que la palabra nos dice bendecir y no maldigáis. Entonces hay que estar orando mucho por esa persona que nos hirió, ¿verdad? Específicamente con nombre y todo, decir, orar por esa persona, ¿verdad? Y nos dice eso en Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Entonces, y hay muchos versículos, ¿verdad?, que nos hablan de esto, y eso también nos va a ayudar, hermanitos, a sanar nuestras heridas, a perdonar más genuinamente a esa persona, ¿verdad?, y a no albergar odio, raíz de amargura, rencor, nada de eso. Entonces hay que estar orando por ellos y bendecirlos continuamente, aunque nuestro interior no quiera, nuestro cuerpo, ¿verdad?, porque se levanta esta carne, es bien mal, hermanitos, y se levanta en contra de los designios de Dios, pero nosotros tenemos que dominar esta carne, como Pablo decía, ¿verdad? Entonces, aunque a la carne no le gusta, tú perdónalo, tú bendícelo, tú ora por él, pídele a Dios amor por él, ¿verdad? Por esa persona. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos unirnos a personas saludables, como que mantener nuestra mente ocupada, ¿verdad? En cosas que quizás nos gusten. No estar pensando, hermanos, porque algo que escuché de un siervo, ¿verdad? Que yo creo que él tiene mucha razón, es que no debemos de meditar en el problema. Si estamos meditando en el problema y en la situación, me hizo esto, me hizo el otro, y recordándote a cada rato lo mismo, eso no trae ningún beneficio, ¿verdad? Sino que al contrario, ahí te entra más raíz de amargura, más odio, más situaciones de querer venganza. No tenemos que estar meditando en todo lo que nos hicieron y estar recordándonos a cada rato, pero me hizo esto, pero me hizo el otro, y estarlo diciendo a todo mundo, ¿verdad? Y a cada rato comentar lo mismo, sino que tenemos que tratar de olvidar eso, de distraer nuestra mente cuando el diablo nos traiga esos pensamientos y otra vez la misma situación, pero es que te hizo esto, pero es que te hizo el otro. Sí, ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando el diablo te lo traiga, llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia de Jesucristo, ¿verdad? Y poner alabanzas, poner una prédica, distraer tu mente con otras cosas, ponerte no sé, a hacer un pastel, a cocinar, que tu mente se distraiga en otra cosa, pero no estar meditando en lo mismo, ¿verdad? A cada rato de que esto me pasó, esto me hizo, eso no está bien, no es sano, ¿verdad? Entonces, en la palabra en 2 de Corintios 10:5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, esto me ha funcionado mucho, ¿verdad? Cuando me ha atacado el maligno a mi pensamiento y otra vez me viene lo mismo y otra vez, a veces ya muchas veces me paraba a orar, ¿verdad? Cuando venían pensamientos así,
en la madrugada, a la hora que fuera, pero hay veces que estaba tan cansada, hermanos, que hasta en la cama yo declaraba el versículo, ¿verdad? Decía, llevo mi pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y se iban estos demonios, ¿verdad? Que te están hablando, hay que callarlos, hay que silenciarlos, no hay que darles entrada, ¿verdad? Y estar meditando en lo mismo, sino que echarlos fuera luego, luego, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es pedirle al Espíritu Santo que quite toda nuestra amargura, toda raíz sea cortada con la espada de Jehová, ¿verdad? Completamente. Pedirle al Señor que sane nuestras emociones, que sane nuestro corazón, porque Él es el único restaurador de almas. Entonces también estarle pidiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos sane, que nos restaure. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es aceptar que no vamos a olvidar lo que nos hicieron, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, si no olvido, no he perdonado, pero es imposible, yo creo que es imposible olvidarlo, ¿verdad? Yo creo que hasta que el Señor, ¿verdad? Nos vayamos en ese arrebatamiento, el Señor dijo, ¿verdad? Que iba a renovar nuestro pensamiento. Todos sabemos que una vez que ya este cuerpo sea glorificado, dijo el Señor en su palabra, ¿verdad? Que ya no habrá más llanto ni dolor. Entonces yo he escuchado muchos testimonios también acerca de esto, ¿verdad? Que ya no nos vamos a acordar, allá arriba ya no va a haber esposo, esposa, hijo, hija, sino que dice la palabra que vamos a ser como ángeles, ¿verdad? Como semejantes a los ángeles del cielo, y ya no va a haber esposa, esposo, hijo, hija. Entonces imagínense, hermanos, que si esperemos que no sea el caso, ¿verdad? De ninguno de nosotros, pero que si nosotros nos salvamos y muchos de nuestra familia se perdieran, imagínense que estuviéramos allá en el cielo, estaríamos llorando, ¿verdad? Estaremos tristes, estaríamos, no, pero es que se quedó X, ¿verdad? Sea el esposo, sea mi hijo, sea mi primo, mi nieto, lo que sea. No podríamos estar en paz, hermanitos, ¿verdad? Entonces el Señor allá nos va a renovar, nos va a quitar todo esto, ¿verdad? Todo el sufrimiento, como que va a ser, yo me imagino así, hermanitos, que va a ser como que un reseteo de nuestra mente, ¿verdad? Entonces ni siquiera nos vamos a acordar, ¿verdad? De quienes se perdieron y demás, porque si no, imagínense, estaríamos llorando ahí arriba, ¿verdad? Entonces, aquí en la tierra, ¿verdad? No podemos olvidar lo que nos han hecho. Eso es innegable, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que estamos sanos cuando ese recuerdo ya no nos duela, ya no nos afecta, ya no nos afecta la conducta de esa persona, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que hemos quedado sanos, ¿verdad? Podemos recordarlo, pero ya no con odio, ya no con amargura, ya no con ira, ¿verdad? O estar, sí, lo vamos a recordar, pero como que cualquier cosa, ¿no? Del pasado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Estar conscientes de que no se nos va a olvidar eso. Pero gloria a Dios, cuando le estemos orando al Señor y pidiéndole que nos sane, ¿verdad? Él lo va a hacer. Y entonces poco a poco también el tiempo sana las heridas, ¿verdad? Porque no es lo mismo haber perdido un ser querido y que tengas un mes a que ya hayan pasado medio año, un año. El Señor nos va sanando, ¿verdad? Y nos dice en el Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Entonces está hablando de la sanidad interior, ¿verdad? Los quebrantados de corazón. Y Él dice que nos venda esas heridas. Entonces, gloria a Dios, las cicatrices van a quedar, ¿verdad? Porque siempre que tenemos una herida, ¿qué pasa? Si nos queda la cicatriz, nos va a quedar el recuerdo de lo que vivimos, pero ya no va a sangrar, ¿verdad? Pero ya no va a estar la herida viva ahí, sino que ya está cicatrizada. Él nos venda esas heridas, gloria a Dios. Entonces, bueno, otra cosa que podemos hacer es que tenemos también nosotros que reconstruir nuestra identidad en Cristo. Hay que trabajar en eso también, ¿verdad? Porque el estar llenos de odio, de raíz de amargura, de rencor, de todas estas cosas, nos hace como que más carnales, ¿no? Estamos en la carne, no en el espíritu. Entonces, tenemos que estar en el espíritu y identificarnos con lo que somos, ¿verdad? Realmente, con esa identidad de Cristo. Debemos de estar llenos de gracia, de paz, de amor, de misericordia, ¿verdad? Y tratar siempre de ser semejantes al carácter de Cristo, que yo creo que todo esto también muchos de nosotros estamos orando, ¿verdad? Que tengamos esos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayude a ser semejantes a Él en carácter, en el amor, en la misericordia, en todo lo que, como Él anduvo aquí, ¿verdad? En amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Como Él lo hizo. Entonces también eso lo tenemos que estar orando y reconstruir esa identidad en Cristo, ¿verdad? Ya no somos esclavos, sino somos hijos y también herederos de Dios por medio de Cristo, nos dice eso Gálatas 4:7, ¿verdad?
Y en Efesios 2:6 nos dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay que recordar, porque el diablo siempre también está como que molestándonos, ¿verdad? Él vino a matar, hurtar y destruir y siempre va a querer hacernos caer, pero nosotros tenemos que recordar que somos hijos de Dios, ¿verdad? Que somos coherederos con Cristo, que hermanitos, que si no perdonamos, que si tenemos raíz de amargura, rencor, no vamos a entrar en el reino de los cielos y no queremos, ¿verdad?, perder nuestra salvación. Tenemos que trabajar en ello, ¿verdad?, en reconstruir esa identidad que tenemos en Cristo Jesús, que no somos cualquier cosa, ¿verdad?, que somos hijos de Él, entonces también tenemos que comportarnos como tal, ¿verdad?, y trabajar en esa parte, cada uno de nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Y otros puntitos que tengo por aquí que podemos hacer, aquí lo hicimos, ¿verdad? Con la pastora también renunciamos a esa amargura, eso también lo tenemos que hacer, ¿verdad? Renunciar a esa amargura y en lugar de eso dar gracias a Dios. Vimos fue un testimonio, ¿verdad? Que también nos dio aquí nuestra pastora, que decía una personita, ¿verdad? Que ella también, el Señor le reveló que tenía amargura en su corazón y dijo que lo que ella comenzó a hacer era darle gracias a Dios en lugar de quejarse y de estar recordando por qué entró esa amargura, ¿verdad? O estar recordando a la persona que se la causó. Ella lo que hacía era dar gracias a Dios. Entonces renunciar y empezar a dar gracias. Creo que dijo que, no recuerdo si dijo que un mes o cerca de un mes ella estuvo dándole gracias a Dios y fue sanada, ¿verdad? Entonces renunciar y nos dice la palabra, ¿verdad? Que demos, eso está en Tesalonicenses 5:18, nos dice dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice que le demos gracias cuando nos va todo bien, ¿verdad? Dice que en todo, cuando nos va bien, cuando nos da mal, cuando si nos da, ¿verdad? Si le estamos pidiendo algo y no nos lo da, de todas maneras hay que darle gracias porque Él sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Igual no nos convenía eso que le estábamos pidiendo, entonces por eso no nos lo da y de todas maneras tenemos que dar gracias, como dijo Job, ¿verdad? Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, que no se quite de nuestra boca, ¿verdad? La alabanza y darle gracias al Señor siempre, y eso nos va a ayudar también mucho. Gloria a Dios. Dice, pedir misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, y entregarle nuestro dolor. Eso también podemos hacer, ¿verdad? Porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada día. Quizá ayer le fallamos, no perdoné, dejé que entrara odio, ¿verdad? Dejé que entrara raíz de amargura a mi corazón, pero ¿qué tenemos que hacer, verdad? Pedirle perdón al Señor por eso y decirle gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Ayer te fallé, pero hoy me pongo en la brecha, ¿verdad? Hoy te pido perdón, que tu misericordia, ¿verdad? Que es grande en la tierra, me ayude, ¿verdad? Me perdones y me ayudes a dejar todo esto que no te agrada. Y nos dice en el Salmo 55:22, dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y hay que recordar eso, ¿verdad? Porque a veces entra también la amargura o esa acumulación del dolor, es porque no hemos visto la gloria de Dios, ¿verdad? Porque no hemos visto el respuesta a nuestras oraciones. Entonces, a veces en la espera, ¿verdad? Porque el Señor quiere que seamos pacientes, creemos que Dios no nos está haciendo justicia, ¿verdad? Y decimos, pero es injusto, ¿verdad? Muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Que decimos, pero ¿por qué Dios no me responde? Pero es que todavía no es su tiempo, no es que Dios no nos responda, ¿verdad? Sino que quizá todavía no es el tiempo, no estamos preparados para recibir la bendición, así como José, ¿cuántos años pasaron? Creo que fueron 15, y entonces imagínense, hermanitos, esperar tanto, ¿verdad? Y si él se hubiese quejado, no sabemos, ¿verdad?, qué hubiera pasado, pero él no se quejó, y todo era un propósito y un plan de Dios, y quizá él lo permitió porque como iba a ser gobernador, imagínense que él no estuviera preparado, que él realmente, no sé, ¿verdad?, se sintiera con orgullo, hiciera mal uso de ese puesto que le iba a dar el Señor, que quizá él se vengara de sus hermanos, ¿verdad?, por todo lo que le hicieron, porque desde que era niño, ¿verdad?, lo trataban mal, lo veían mal, no lo querían, lo vendieron, ¿verdad? O sea, no fue poquito tampoco el sufrimiento que pasó él, ¿verdad? José. Entonces vemos que si él no los hubiera perdonado, quizá todo ese proceso y tantos años Dios lo permitió para que él perdonara genuinamente a sus hermanos, porque si no lo hubiera hecho y le diera el puesto antes, imagínense, hermanitos, hubiera tomado su puesto para vengarse de ellos, ¿verdad? Ahora no les doy de comer, ahora yo soy el gobernador, ahora yo tengo todo el poder, ahora yo te puedo humillar, y no, ¿verdad? Eso no era el propósito de Dios.
Entonces a veces necesitamos esperar, hermanos, y tener paciencia, ¿verdad? Y bueno, también la palabra de Dios, ¿verdad? Una cosa yo creo que muy, que ayuda demasiado en las armas que tiene el Señor también es la oración de madrugada, ¿verdad? Y si no de madrugada, pero pedirle al Señor siempre una unción fresca de Él. Eso es lo que yo también últimamente le he estado pidiendo al Señor, ¿verdad? Que me llene de su Espíritu Santo, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo ya no hay lugar para el odio, para la raíz de amargura, para el rencor, ¿verdad? Y ese aceite fresco, una unción fresca de ese aceite, nos ayuda mucho para no recibir eso, ¿verdad? Porque si nosotros estamos secos, no estamos llenos de Él, podemos rozar, ¿verdad? Con todos los del mundo, que igualmente ellos están secos, pero y eso causa, ¿verdad? El roce con otros causa peleas, discusiones, pero cuando tenemos el aceite fresco, ese roce desaparece. Cuando tenemos aceite se resbala la ofensa, hermanos, se resbala, ¿verdad? La raíz de amargura, el rencor, no nos entra cualquier cosa. Entonces hay que pedirle al Señor ese aceite fresco sobre nosotros, que derrame de su aceite, ¿verdad? En cada uno de nosotros y todo se nos va a resbalar para gloria de Dios, ¿verdad? Él nos sana, ¿verdad? El aceite también recordemos que el Señor lo usaba para sanar a las ovejitas, les ponía aceite. Creo que también en el del buen samaritano, ¿verdad? Creo que dijo que le derramó aceite y no me acuerdo si vino en las heridas, algo así dice. Usaban el aceite para sanar las heridas, entonces también nosotros hay que usar el aceite, la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Para sanar nuestras heridas y que todo se nos resbale y hay que pedirle continuamente eso al Señor, ¿verdad? Y si lo podemos hacer de madrugada y estar haciendo esas oraciones también, ¿verdad? Porque así lo hacía David y el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y en el Salmo 63:1 nos dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Entonces, gloria a Dios, dice que de madrugada lo buscaba, ¿verdad? Y David vemos que fue un hombre, ¿verdad? Con mucha victoria, ¿verdad? En todo lo que él hacía, en todas las guerras que tuvo, él siempre tenía la victoria. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, otra cosa que también es muy importante es llenarnos de la palabra, ¿verdad? Porque en Josué nos dice que meditemos, esto está en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces, meditar en la palabra de Dios nos dice este versículo de día y de noche, no vamos a dar entrada, ¿verdad? De esos pensamientos, como les decía, que a veces el enemigo nos quiere traer. Entonces, si estamos llenos de la palabra, si estamos continuamente declarando versículos, ¿verdad? De sanidad interior, de que Dios tiene promesas de bien y no de mal, ¿verdad? Que todo lo usa Dios para nuestro bien, declarando esas promesas y esos versículos poderosos, no va a haber entrada tampoco para que entre odio, de raíz de amargura, rencor, ¿verdad? A veces estamos tan distraídos, hermanos, que empezamos a meditar en cosas que no debemos, ¿verdad? Y si estamos continuamente en nuestra boca llena de la palabra, no vamos a dar entrada a nada de estas cosas, ¿verdad? Por eso es sabio el Señor cuando nos dice, ¿verdad? Que meditemos de día y de noche. Entonces, bueno, gloria a Dios. Señor es bueno y para siempre su misericordia. Estas son las cositas que había notado por aquí, ¿verdad? Para que nos ayuden a todos los que quizá estamos pasando por momentos difíciles. Y de una hermanita que les decía que también fue de gran bendición para mí, ¿verdad? Escucharla. Ella también, ella dijo una oración, ella le escribió más bien, y yo se las voy a compartir por ahí también por si queremos hacer esa oración, ¿verdad? Alguno de nosotros, yo creo que sería muy bueno hacerlo. Uy, no me deja mandarla. Como que una vez que ya hayamos perdonado, ¿verdad? Y que podamos nosotros de todo nuestro corazón decirle al Señor, saca esto de mí, ¿verdad? Y todo lo que ya hablamos, pudiésemos hacerlo como un sello, ¿verdad? De que esta oración, que está muy bonita, podemos decirle al Señor estas palabras. Y si no, de todas maneras, ¿verdad? Podemos nosotros, como les decía al principio, derramar nuestro corazón delante de Él y con nuestras propias palabras, pero yo se las pongo porque hay mucha gente que quizá vaya a escuchar el audio, ¿verdad? Que a veces ahí se las pongo.
a veces no sabemos, hermanitos, cómo orar a Dios. Mucha gente cuando son nuevos, ¿verdad? Sobre todo que les decimos, ven a Cristo, acepta a Cristo, y te dicen, pero ¿qué hago? ¿Pero qué oración? ¿Cómo puedo orar? Porque ni siquiera saben orar, ¿verdad? Acaban de venir al Evangelio, quizá no saben ni qué es la oración, qué es platicar con Dios, ¿verdad? Y menos si les dices, haz una oración de fe recibiendo a Cristo, pero luego te preguntan, pero ¿qué digo? ¿Pero qué tipo de oración? Y ya tú le dices, ¿verdad? Sígueme en esta oración. Y repite la verdad, pero que sea con todo tu corazón. Entonces ellos la repiten porque muchas veces no saben, ¿verdad? Entonces, bueno, hermanitos, se las compartí. Perdón que tuve que, mi micrófono, se por ahí. Y por lo mismo se las compartí, hermanitos, porque como les comento, ¿verdad? Hay gente que quizá va a escuchar el audio, que no va a saber o no va a tener idea, ¿verdad? Que le puede decir al Señor, y por ahí se las puse. Yo la leí, también la hice, ¿verdad? Y podemos en cualquier momento nosotros pedirle al Señor una oración como esta, ¿verdad? Se las comparto y la voy a leer porque quizás, ¿verdad? Cuando compartimos el audio no va a aparecer aquí escrita, ¿verdad? Pero le podemos decir al Señor, ¿verdad? Como dice aquí, Padre Celestial, vengo delante de ti con sinceridad y verdad. Tú conoces cada detalle de lo que viví, cada lágrima que derramé, cada pensamiento que ha intentado perturbar mi paz. Hoy te presento mi corazón tal como está, cansado, herido en algunas áreas, pero dispuesto a ser sanado por tu amor. Señor Jesús, tú sabes que he perdonado, lo hice por obediencia, por amor a ti y para no dejar entrar al enemigo para que tuviera ventaja sobre mi vida, pero reconozco que aún quedan en mí emociones que necesitan ser restauradas. No quiero vivir con ninguna raíz de amargura, resentimiento, dolor escondido, ni una memoria contaminada. Te doy permiso, Espíritu Santo, para entrar a lo más profundo de mi alma y tocar lo que yo no puedo tocar por mi propia fuerza. Hoy te entrego todo resentimiento de injusticia, toda herida que todavía duele, toda palabra o actitud que marcó mi corazón, toda frustración que quedó dentro de mí, todo pensamiento que el enemigo ha querido usar para volver a abrir heridas y para abrir heridas y no perdonar. Lava mi corazón, Señor, sana mis emociones, pon tu aceite fresco donde hubo heridas. Declaro que mi memoria es limpia, mi espíritu es fortalecido y mi alma renovada. Que tu paz, Jesús, sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento y gobierne mis pensamientos y mis emociones. Que tu amor expulse todo temor, todo rencor, toda raíz de amargura. Hoy renuncio a todo lo que quiera volver a atarme. Renuncio a guardar dolor, renuncio a vivir recuerdos dañinos, renuncio a toda voz que no sea la tuya, a todo pensamiento de venganza y abrazo a la libertad que me has dado. Señor, bendigo a la persona que me hirió, lo hago no por emoción, sino por obediencia y por convicción. Que tu luz lo alcance, que tu gracia lo transforme, que tu voluntad se cumpla sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, restáurame por completo, restaura mi paz, mi gozo, mi identidad, la inocencia emocional que un día perdí, que a partir de hoy pueda recordar sin dolor, pensar sin resentimiento y vivir sin peso en el corazón. Gracias. Gracias por sanarme, por liberarme, por sostenerme. Declaro que mi corazón es tuyo, mi mente es tuya y mis emociones te pertenecen. Y desde este momento camino a la libertad y en paz y en plena restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es una oración que me pareció muy bonita y leyéndola, hermanitos, es lo que también estábamos viendo, ¿verdad? Lo que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Entonces, aplicar eso, ¿verdad? Esos puntitos que están ahí, en lo que más podamos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Me pareció una oración muy bonita. Y gloria a Dios, yo también la he repetido, ¿verdad? Que todos los que estamos, ¿verdad? Así en una situación difícil, quizás estas cositas, ¿verdad? Esta oración y esto que hemos hablado, ¿verdad? Sea de apoyo, sea de ayuda. Y las almas, ¿verdad? Que también van a escuchar el audio, ¿verdad? Que el Señor también obre en gran manera en cada uno de nuestros corazones, porque hay mucha gente que se pierde, ¿verdad? Y a veces es eso, hermanitos, muchos es falta de perdón.
a veces lo vemos como que creemos que estamos bien delante de la presencia del Señor porque no estamos en adulterio, ¿verdad? O en fornicación, o lo que los hermanitos o nosotros hemos llamado pecados grandes, pero para el Señor no hay pecado grande ni pequeño, ¿verdad? Lo mismo es mentir, ¿verdad? Y también encontrar eso en nuestro corazón, eso nos estorba para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque el Señor dijo que quiere corazones limpios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Esos son, ¿verdad?, los que suben al reino de los cielos. Entonces quiere un corazón puro, no lleno de odio, ¿verdad? De raíz de amargura, de rencor. No, eso nos estorbaría. Entonces todos tenemos que, ¿verdad?, que esforzarnos mucho para poder entrar en su reino, ¿verdad? Que nada sea encontrado inicuo en nuestro corazón. Ese Salmo 51 también es muy bonito, muy precioso, ¿verdad? Que también podemos declarar y derramar nuestro corazón delante del Señor, ¿verdad? Porque es tiempo de preparación, ya no nos queda mucho, ¿verdad? Ya vemos que los eventos están uno tras otro, ya estamos viendo muchas situaciones muy difíciles, ¿verdad? Y el reloj profético que es Israel, que también nos está marcando que ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a todos, que el Señor nos encuentre limpios, como esa iglesia santa, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga, porque eso es lo que todos queremos, y que sea, ¿verdad?, el Señor preparándonos a cada uno para entrar en su reino. Ninguno nos queremos quedar, yo creo que todos nos queremos ir en el arrebatamiento. Entonces, bueno, hermanitos, que sea de bendición, ¿verdad?, para ustedes y para las almas que lo han de escuchar. Amén, hermanitos, hasta aquí dejo mi tiempo, que el Señor les bendiga, les guarde su casa, su familia, ¿verdad? Que el Señor permita que toda nuestra familia también se vayan al arrebatamiento, que yo creo que es el mayor anhelo que todos tenemos, ¿verdad? Que todos nos vayamos, que ninguno se quede, ay, hermanitos, que podamos, ¿verdad? Nosotros y nuestra casa, como dice la palabra, serviremos a Jehová y entrar en su reino. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanita Flor. Gracias, hermanos, por escuchar. Que el Señor les bendiga. Tengan linda noche, sigámonos gozando, ¿verdad? Que todavía nos queda un poco en la vigilia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén, gloria al Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, gloria a Dios, gracias le damos.